En la escuela, todo parecía estar como siempre. El Chavo del 8, Kiko, Ñoño, la Popis, Patty, Godínez y la Chilindrina hacían desorden de vez en cuando, mientras el profesor Girafales intentaba mantener el control. Silencio, niños. Estamos en clase, no en una feria. Gritó el maestro, levantando las manos. Pero ni eso los detenía. Ñoño hablaba con la Popis sobre dulces, Godínez dormía con los pies en el pupitre, y el Chavo reía con Kiko y la Chilindrina por algo que solo ellos entendían. Así transcurrieron varias horas hasta que, finalmente, el timbre de salida sonó. «Gracias», exclamaron todos al unísono mientras tomaban sus mochilas y salían corriendo. La Chilindrina y el Chavo se detuvieron en la puerta y miraron hacia atrás. ¿Y Kiko?, preguntó el Chavo, mirando por encima del hombro. «Estoy aquí. Pero ustedes váyanse, el profesor Girafales me pidió que me quede un ratito», respondió Kiko, acomodándose la gorra. «¿Te vas a quedar solo?», preguntó la Chilindrina, entre desconfiada y curiosa. «No pasa nada. Es solo para hablar de mis notas», respondió el niño, inflando los cachetes como si eso le diera más autoridad. El Chavo y la Chilindrina se miraron, se encogieron de hombros y comenzaron a caminar hacia la vecindad. Dentro del aula, Kiko se sentó otra vez frente al escritorio. El profesor Girafales miraba unos papeles mientras fumaba su característico puro. «Kiko, tus notas están bajando mucho últimamente. ¿Te pasa algo en casa?». «No, profesor». «Bueno. A veces mi mamá no me deja salir, pero nada más. Tienes que poner un poco más de tu parte, Kiko. No basta con ser un buen niño, hay que esforzarse», dijo el profesor, con tono paciente. Kiko bajó la cabeza. «Sí, profesor. Haré un esfuerzo más, se lo prometo». El profesor Girafales le sonrió con amabilidad y le dio una palmada en el hombro. «Eso espero, hijo. Ya puedes irte». Kiko se levantó, recogió su mochila y salió del aula con paso lento. El sol comenzaba a ocultarse, y el patio de la escuela ya estaba vacío. Caminó hacia la reja principal, la cual crujió al abrirse. «Hacer un esfuerzo más», repitió en voz baja, mientras descendía por la calle empedrada. Lo que Kiko no sabía, era que ese día no regresaría a casa de la misma forma. Después de eso, las calles comenzaban a quedarse en silencio, con los últimos rayos del sol tiñendo de naranja los muros agrietados de la ciudad. Kiko caminaba con la mochila colgada al hombro, pateando piedritas mientras pensaba en lo que le había dicho el profesor Girafales. «Un esfuerzo más. Pero si yo siempre hago lo mejor», murmuraba para sí, inflando los cachetes y bajando la mirada. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. El ruido de un motor acercándose lentamente. «¿Eh?», volteó curioso, justo cuando una vieja furgoneta gris dobló la esquina y se detuvo a pocos metros de él. No alcanzó a ver bien las placas. La puerta lateral se deslizó de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, 4 hombres vestidos de negro bajaron rápidamente. Uno lo sujetó de los brazos, otro le tapó la boca, y los demás lo alzaron sin esfuerzo. Kiko pataleaba y gritaba, pero su voz quedó atrapada dentro de la tela gruesa que le habían puesto sobre la cara. «Rápido, mételo», ordenó uno de los hombres, con voz áspera. En cuestión de segundos, la puerta se cerró con un golpe seco. El motor rugió con fuerza, y la furgoneta desapareció entre el polvo del camino, como si nunca hubiese estado allí. Kiko ya no estaba. Mientras tanto, el Chavo del 8 y la Chilindrina ya habían llegado a la vecindad. En el patio principal, don Ramón barría con desgano, mientras doña Florinda regaba las plantas junto a su puerta. «Hola, papi», saludó la Chilindrina. «Hola, don Ramón», gritó el Chavo. «¿Y ustedes qué hacen aquí tan tarde?», preguntó don Ramón, rascándose la cabeza. «Es que Kiko se quedó hablando con el profesor Girafales, así que nos vinimos caminando solos», respondió la Chilindrina, con naturalidad. Doña Florinda, que al principio intentaba ignorarlos, levantó la cabeza al escuchar el nombre de su hijo. «¿Cómo que Kiko se quedó solo?», preguntó, acercándose con expresión seria. «Sí. El profesor lo llamó para hablar sobre sus notas», explicó el Chavo, mientras se rascaba la panza. «Nosotros le hicimos caso y nos regresamos», añadió la Chilindrina. Doña Florinda frunció el ceño. «No me gusta esto.
murmuró para sí, mientras dejaba la regadera a un lado. Sin decir más, salió de la vecindad con paso apresurado. Caminó primero unas cuadras, mirando hacia todos lados. A cada niño que pasaba lo examinaba con ansiedad, pero ninguno era su hijo. Kiko. Gritó una vez, pero no hubo respuesta. Los minutos pasaban, y Kiko no aparecía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no está bien. Susurró. Decidida, se dirigió hacia la escuela, con la esperanza de encontrarlo en el camino. No sabía que cada paso la alejaba más de su hijo. Y de la verdad que jamás querría descubrir. Después de eso, habían pasado ya varias horas desde que doña Florinda salió de la vecindad. La noche cayó con su manto oscuro, y los faroles de la calle apenas iluminaban las esquinas. Finalmente, la puerta de la vecindad se abrió lentamente. Doña Florinda regresaba. Pero no sola. El profesor Girafales caminaba a su lado, con la mirada baja. Ella no decía nada. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido y su paso débil. Perdóneme. Yo no debí retenerlo tanto. Solo quería hablar con él. Decía el profesor, con la voz temblorosa. Doña Florinda apenas asintió. No es su culpa. Yo debí ir por él. Debí. El silencio fue total en la vecindad esa noche. Nadie corrió. Nadie gritó. Ni siquiera el chavo salió de su barril. Al día siguiente, la noticia se regó como pólvora entre los vecinos. Kiko había desaparecido. Don Ramón fue el primero en ofrecerse a buscarlo por las calles cercanas. La Chilindrina y el chavo preguntaron en las panaderías, los parques, hasta en las iglesias. Doña Clotilde consultó a sus conocidos, y Ñoño incluso convenció a su padre, el señor Barriga, de involucrarse. Pondremos una recompensa, anunció el señor Barriga, con tono serio. Quien tenga información sobre Kiko recibirá una buena suma. Carteles con la cara de Kiko fueron pegados en cada esquina, cada poste, cada parada de autobús. Pero con el paso de los días, la esperanza fue apagándose como una vela al viento. Los vecinos comenzaban a asumir lo peor, aunque nadie lo decía en voz alta. Doña Florinda no salía de su casa. El chavo y la Chilindrina ya no jugaban. Incluso don Ramón había dejado de bromear. Todo se volvió gris. Y una mañana, varios días después, algo apareció en la entrada de la casa de doña Florinda. Era un paquete rectangular, envuelto en papel marrón, con una cuerda atada con nudo. Sobre él, una nota escrita con tinta negra, de caligrafía gruesa y descuidada. Kiko. Doña Florinda, al notar el paquete, se quedó helada. Un temblor le recorrió las piernas. Se agachó lentamente, lo tomó entre sus manos y lo llevó al interior. El profesor Girafales llegó justo detrás. ¿Qué es eso?, preguntó, preocupado. Doña Florinda no respondió. Sentía que el corazón le iba a estallar. Con manos temblorosas, desató la cuerda y abrió la caja. Un fuerte olor invadió la sala. Dentro había fotos. Decenas de ellas. Algunas revelaban el rostro de Kiko, pálido, con los ojos abiertos y vidriosos. En otras, su cuerpo aparecía mutilado, con el abdomen abierto, los órganos ausentes, y su piel mostrando el proceso de descomposición lenta y progresiva. En una de las imágenes finales, Kiko parecía mirar directamente a la cámara, como si su alma aún supiera que estaban siendo testigos de su tragedia. Doña Florinda soltó un grito desgarrador. Las fotos cayeron al suelo mientras ella se derrumbaba en llanto, con el profesor Girafales arrodillándose a su lado. No. Mi hijo. No. Gritaba, golpeando el suelo con las manos. Los vecinos acudieron de inmediato, pero al ver las imágenes, todos quedaron paralizados. El silencio volvió a caer sobre la vecindad, más pesado que nunca. El cuerpo de Kiko aún no aparecía. Pero ahora sabían que ya no volvería. Después de eso, los días pasaban lentamente en la vecindad, y aunque todos intentaban volver a sus rutinas, nada era igual sin Kiko. El patio seguía lleno de silencio. Las risas se habían ido, y hasta el chavo parecía más delgado, más apagado. La Chilindrina no jugaba. Doña Clotilde hablaba cada vez menos. Y don Ramón parecía más sereno que nunca. Demasiado sereno. Pero quien más había cambiado era doña Florinda. Ya no salía a gritar.
No se le escuchaba regañar a nadie, y mucho menos se veía darle una cachetada a don Ramón. Simplemente se había encerrado. Se había apagado. El mundo sin su hijo ya no tenía sentido. Pasaba horas llorando. Apenas comía. No hablaba con nadie. Solo se sentaba en el sillón, abrazando la última foto que tenía de Kiko, y se dejaba consumir por la pena. Y una tarde cualquiera, cuando el cielo estaba cubierto por nubes densas y oscuras, se escuchó un golpe suave en su puerta. Doña Florinda, con los ojos llorosos, apenas reaccionó. Se levantó lentamente, arrastrando sus pasos, y abrió la puerta sin esperar a nadie. Frente a ella estaba don Ramón. «Disculpe que la moleste, doña Florinda», dijo él con voz suave. «Solo quería saber cómo se encuentra». Ella no respondió al principio. Lo miró con los ojos hinchados. Pero en lugar de gritarle, como antes, solo suspiró y se hizo a un lado. «Pase». Don Ramón entró, cerrando la puerta tras de sí. El ambiente estaba denso, casi irrespirable. El silencio entre ellos duró varios segundos. «¿Sabe?», comenzó ella, con la voz quebrada. «Sin mi hijo, nada tiene sentido. Todo se terminó para mí, don Ramón». Don Ramón bajó la mirada. Parecía afectado. Asintió lentamente. «Lo sé. Y créame, me duele. Más de lo que imagina». Doña Florinda se limpió una lágrima y por primera vez pareció reconfortada por su presencia. «Nunca pensé que usted se preocuparía por mí». Don Ramón le dedicó una sonrisa. Cálida. Comprensiva. Pero falsa. Tan falsa como la tranquilidad que llenaba esa sala. En un momento, doña Florinda se levantó para tomar un vaso de agua. Parecía volver a respirar. Como si por fin alguien le diera algo de consuelo. Pero entonces, el sonido del metal se escuchó. Un clic seco. Doña Florinda giró apenas su cabeza. Y ahí estaba don Ramón. Con un cuchillo en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, él la apuñaló por la espalda. 1, 2, 3 veces. El cristal del vaso se estrelló contra el suelo. Ella cayó de rodillas, mientras su sangre comenzaba a empapar la alfombra. ¿Por qué?, preguntó con la voz apenas audible. Don Ramón se arrodilló junto a ella, susurrándole el oído con una sonrisa torcida. ¿Por qué? Porque estoy harto. Harto de tus cachetadas. Harto de tus insultos. Harto de tu maldito hijo. Doña Florinda jadeaba, temblando. Sus ojos se abrían con horror. Fue idea mía, ¿sabes? El secuestro. Kiko gritaba tanto. Pero mi primo, don Román, es un artista del sufrimiento. Las lágrimas de doña Florinda se mezclaban con la sangre. Tú pensaste que yo era un pobre diablo, ¿verdad? Un vago más. Pero aprendí a soportar. Cada golpe, cada burla. Hasta que me cansé. La última mirada de doña Florinda fue de puro terror. Y entonces, su cuerpo se desplomó. Muerta. Don Ramón se levantó. Tomó un pañuelo, limpió el cuchillo con calma, y salió por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Y en su rostro había una sonrisa cruel. Fue lentamente hacia su departamento, cerró la puerta tras de sí. Y se sentó a fumar. La venganza estaba completa. Pero los horrores en la vecindad apenas comenzaban. Después de lo ocurrido, la noche cayó sobre la vecindad como un manto pesado y silencioso. Las luces estaban apagadas. El ambiente era denso. Todo parecía detenido en el tiempo. Salvo por un visitante habitual. El profesor Girafales, como siempre, con su ramo de flores, se dirigía al hogar de doña Florinda. Sabía que ella no estaba bien. Sabía que sufría. Y esa noche, más que nunca, quería estar a su lado. Una taza de café no curará su dolor. Pero quizás le dé algo de consuelo. Pensó mientras caminaba. Se paró frente a la puerta y golpeó suavemente. Doña Florinda. Soy yo. El profesor Girafales. Silencio. Volvió a tocar, un poco más fuerte. Florinda. ¿Se encuentra bien? Nada. Un escalofrío recorrió su espalda. Doña Florinda nunca se acostaba tan temprano. Y mucho menos sin responder. El profesor, inquieto, se acercó a la ventana lateral. Apenas podía ver algo a través de las cortinas. Pero en ese momento,
Un olor extraño, putrefacto, salió de la rendija. Un hedor leve, pero inconfundible. El rostro del profesor se transformó. Su ceño se frunció. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tomó el picaporte. La puerta no tenía seguro. La empujó con cautela. Y entonces la vio. Doña Florinda. Tirada en el suelo, rodeada de un charco oscuro y seco. Su rostro pálido. Su cuerpo sin vida. Las flores se le cayeron de las manos. El profesor cayó de rodillas, temblando. No. No. Florinda. No. Susurraba, sollozando, mientras la abrazaba con desesperación. El tiempo pareció detenerse. El aire pesaba. Y dentro de la mente del profesor Girafales, algo oscuro empezaba a despertar. Unas horas después, en plena madrugada, las patrullas rodearon la vecindad. Luces intermitentes. Radios. Oficiales entrando y saliendo. Los vecinos comenzaron a despertarse, saliendo lentamente de sus departamentos, confundidos y aterrados. ¿Qué pasa?, preguntaba la Chilindrina. ¿Otra vez se robaron la televisión de doña Clotilde?, bromeó el chavo, sin comprender aún la gravedad. Pero pronto la verdad corrió de boca en boca como una llama. Doña Florinda había sido asesinada. Los vecinos fueron interrogados uno por uno. Nadie sabía nada. Nadie había escuchado ruidos, gritos, ni forcejeos. Nadie. Excepto tal vez una persona. Mientras el profesor Girafales observaba desde un rincón, entre las sombras del patio, notó algo extraño. Durante el interrogatorio, doña Clotilde no dejaba de mirar a don Ramón. Sus ojos estaban cargados de tensión, de dudas. Como si sospechara algo, pero no pudiera confirmarlo. Y por otro lado, don Ramón sudaba. Se rascaba el cuello. Evitaba el contacto visual. Miraba a doña Clotilde como si temiera que hablara. El profesor entrecerró los ojos. Lo entendió todo. Doña Clotilde sabía algo. Y don Ramón tenía miedo. Esa mirada de pánico no era la de un hombre inocente. Era la de alguien que sabía que la verdad podía salir a la luz. En cualquier momento. Y entonces, con los ojos clavados en él, el profesor Girafales susurró para sí mismo. Te voy a descubrir, Ramón. Después de eso, pasaron unas horas desde que la policía abandonó la vecindad. El sol volvió a salir, pero el ambiente seguía tan oscuro como la noche anterior. La muerte de doña Florinda había dejado una herida profunda. Y el profesor Girafales, aunque decidido a investigar, sabía que primero debía cumplir con sus clases. No podía permitir que su juicio, por más firme que fuera, se viera nublado por la rabia. Y así, se marchó al colegio con el rostro serio, pero con la mente en otra parte. Mientras tanto, en la vecindad, don Ramón se encontraba solo. Sentado en su cama, mirando el suelo, en completo silencio. Pero no era el dolor lo que lo invadía. Era el miedo. Sabía que doña Clotilde lo había mirado diferente durante el interrogatorio. Y eso solo significaba una cosa. Ella sabía algo. Se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Abrió uno de los cajones y sacó un cuchillo, largo y afilado. Lo observó por unos segundos, con una mezcla de resignación y decisión. Después, lo escondió cuidadosamente dentro de su pantalón, cubierto por la camisa. Estaba decidido. No dejaría que nadie arruinara su plan. Se dirigió a la puerta con paso firme, dispuesto a cruzar el pasillo y entrar a la casa de doña Clotilde. Pero al girar la manija, don Ramón, dijo una voz suave, justo frente a él. Era doña Clotilde. Ella ya estaba en la puerta, como si hubiese sabido que él iba a salir. Su rostro mostraba una extraña mezcla de tristeza y sospecha. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo. Don Ramón dudó. Su mano, aún en el pomo de la puerta, tembló ligeramente. Pero enseguida sonrió, como si nada pasara. Claro, pase. Siéntese, doña Clotilde. Ambos entraron al pequeño y deteriorado hogar. Se sentaron en el viejo sofá, uno al lado del otro, aunque separados por una distancia que parecía infinita. El silencio cayó sobre ellos como una losa. Podía escucharse el leve zumbido de una mosca, el crujir de la madera, incluso el débil latido de un corazón ansioso. Doña Clotilde lo miró, pero no decía nada. Don Ramón la miraba de reojo, con disimulo.
Su mano izquierda rozaba lentamente el mango del cuchillo oculto. Ambos sabían que ese no era un encuentro común. Ambos sabían que el otro sabía algo. Don Ramón, dijo ella al fin, con voz temblorosa. ¿Usted ha notado algo extraño últimamente? Quiero decir, antes de lo de Florinda. Él no respondió. Solo la miró, en silencio, con el ceño fruncido. Es que yo vi algo. No estoy segura. Pero creo que usted hizo una pausa. Creo que usted no está bien. Don Ramón apretó los dientes. Su mano ya estaba completamente cerrada sobre el cuchillo. Un sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. ¿Y qué es lo que cree que vio, doña Clotilde? Preguntó, con tono seco. Ella dudó. Bajó la mirada. Luego lo miró otra vez, con una mezcla de miedo y tristeza. Vi algo que no debería haber visto. Pero no se lo he dicho a nadie. Solo vine a hablar. A entender. Don Ramón la miró fijamente. Sus ojos ya no ocultaban la tensión. La atmósfera se había vuelto tan pesada que parecía que las paredes de la vecindad escuchaban. En ese momento, un pequeño golpe sonó afuera. Alguien había regresado. Pasos pequeños corrieron por el pasillo. Eran los niños. Y justo cuando don Ramón iba a sacar el cuchillo, se detuvo. Doña Clotilde también lo notó. Sus ojos se abrieron levemente. Entendió algo. Don Ramón sonrió. Será mejor que hablemos otro día. Hoy ya no se puede. Ella asintió, lentamente, sin decir nada más. Se levantó, y con pasos lentos, salió del departamento. Pero algo estaba claro. Don Ramón iba a actuar. Después de eso, el sol del mediodía lanzaba sombras cortas sobre la vecindad, pero el aire seguía cargado de presagios. En el segundo patio el Chavo y la Chilindrina buscaban piedritas para un juego cuando un ruido metálico, como un portazo sordo, retumbó en el corredor del primer patio. Ambos se miraron. El Chavo frunció el ceño, la Chilindrina negó con la cabeza. Era mejor no meterse. Dentro de su cuarto, don Ramón recorría el suelo como un felino enjaulado. El presentimiento de que doña Clotilde pudiera delatarlo mordía su mente. Tengo que hacerlo. Ahora. Susurró, y sus dedos se cerraron sobre el mango del mismo cuchillo que ya había probado sangre. Abrió la puerta, echó un vistazo. Los niños seguían lejos, en el segundo patio. El momento era perfecto. Cruzó los pocos metros que los separaban del departamento 71. 3 golpes secos y luego silencio. Se pegó a la pared, justo fuera del campo de visión de la puerta. Oyó el chirrido del picaporte. ¿Quién? Alcanzó a decir doña Clotilde. El acero brilló un instante. Primero el ojo. Un crujido húmedo. Después la garganta. Un chorro caliente que salpicó la pared amarillenta. Por último, una ráfaga de puñaladas en el abdomen hasta que los brazos de la mujer dejaron de luchar y su cuerpo cayó, convulsionando, dentro del umbral. Con un empujón, don Ramón cerró la puerta y giró la llave que siempre colgaba en el marco. Nadie sospecharía nada hasta mucho más tarde. Regresó a su cuarto con pasos controlados, aunque el latido en sus sienes rugía como un tambor. Se quitó la camisa empapada, la metió en un balde con agua y jabón, restregó hasta que el rojo se tornó rosado, luego incoloro. Lavó el cuchillo, repasó cada ranura del mango. Se puso una camisa limpia, peinó su cabello con la mano temblorosa. Y sonrió al espejo. El Chavo y la Chilindrina oyeron la puerta del departamento 72 cerrarse suave, casi cariñosa. El Chavo ladeó la cabeza. ¿No oíste un grito, Chilindrina? Fue tu imaginación, Chavo. Seguro fue el gato de doña Clotilde. Sobre ellos, en el corredor del primer piso, apareció don Ramón con el rostro sereno, un cigarro recién encendido entre los labios. ¿Qué hacen, chamacos? Jugando a ver quién encuentra la piedrita más redonda. Respondió la Chilindrina. Pues no hagan ruido. Que hoy necesitamos silencio, dijo él, exhalando una nube de humo que se llevó con la brisa lo último de su culpa. En el departamento 71, la sangre corría bajo la puerta, formando un hilo oscuro que se perdía entre las losas. Nadie lo vería hasta la tarde. Para entonces, don Ramón habría rehecho su coartada. Para entonces, el profesor Girafales habría terminado sus clases y regresaría con las sospechas ardiendo en la garganta.
Y cuando la voz del maestro resonara en el patio exigiendo respuestas, don Ramón estaría listo. Porque en la vecindad, la muerte caminaba con sombrero. Y ya le había tomado gusto al silencio. Después de eso, pasaron los minutos, y el profesor Girafales entró en la vecindad con los nervios tensos como cuerdas de violín. Tras la muerte de doña Florinda, su corazón ardía con un solo deseo: descubrir al culpable. El presentimiento lo guiaba directo al departamento 71. Golpeó la puerta de doña Clotilde varias veces. Doña Clotilde, necesito hablar con usted. Silencio. Empujó la hoja un poco. Seguía con llave. Entonces bordeó la fachada hasta la pequeña ventana lateral y apartó la cortina con 2 dedos. Un frío punzante le atravesó la espalda. El cuerpo de doña Clotilde yacía en medio de la sala, la ropa empapada en sangre oscura, un vacío negro donde antes había un ojo. El profesor se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. La conclusión era inequívoca. Don Ramón había sido el último en verla con vida, y las miradas nerviosas de la madrugada anterior ahora cobraban todo el sentido. La policía jamás hallaría pruebas. El asesino era demasiado cuidadoso. El mismo cuchillo que arrancó la vida de doña Florinda estaba, sin duda, limpio y oculto. Girafales comprendió que la única justicia posible sería la que aplicara él mismo. Sacó lentamente el revólver reglamentario que guardaba para emergencias escolares, un viejo 38, herencia de su abuelo, y lo cargó con manos temblorosas. No había alumnos cerca. Los niños estaban en clase o jugando lejos. Era el momento. Caminó lentamente, cada paso parecía retumbarle dentro del cráneo. Frente a la puerta de don Ramón, respiró hondo. El olor a detergente fresco escapaba por la hendidura. Alguien acababa de lavar algo muy sucio. Tocó la puerta. ¿Quién?, preguntó don Ramón, con voz perfectamente calma. Soy yo. El profesor Girafales. Necesito hablar con usted. Adelante, pase. El picaporte giró. El profesor entró despacio. Don Ramón sonreía, con su camisa impecable, y manos limpias. ¿Qué se le ofrece, profesor? Justicia, Ramón. Girafales cerró la puerta, sacando el revólver y apuntándolo al pecho del inquilino. Los ojos de don Ramón se entornaron, calculadores. ¿Así que justicia? ¿De parte de quién? De Florinda. Y ahora de doña Clotilde. Las vi. A las 2. La voz del profesor se quebraba de rabia. Una sonrisa sesgada cruzó el rostro de don Ramón. Profesor, siempre tan correcto. ¿Cree que un maestro puede con la mugre del mundo? Yo solo arreglé unas cuentas. Nadie echará de menos a la bruja ni a la vieja estirada. Cállate. Gritó Girafales, el dedo casi presionando el gatillo. Te llevaré conmigo al infierno si es necesario. Pero don Ramón alzó las manos con fingida calma y dio un paso atrás. Eso bastó para que su talón golpeara la mesa y un cuchillo reluciente cayera al suelo. El profesor lo reconoció. El filo ligeramente mellado por sus crímenes. ¿Lo ve?, susurró Ramón. Esa es la prueba que busca. Venga, tómela. Y hágalo oficial. Girafales dudó una fracción de segundo. La distracción bastó. Don Ramón lanzó una carcajada y se abalanzó hacia él. Pero el arma estalló. El eco retumbó por toda la vecindad. Don Ramón cayó de rodillas, una mancha rojiza extendiéndose en su pecho. Aún así, su mirada mantenía aquella burla cruel. Demasiado tarde, maestro. La lección ya terminó. Se desplomó, inerte. El profesor respiraba entrecortado. El revólver temblaba en su mano. Afuera, pasos y gritos crecían. Los niños, los vecinos, la policía, todos correrían hacia el estruendo. Girafales dejó el arma sobre la mesa, miró el cadáver y murmuró. Florinda. Clotilde. Este es el último deber que pude cumplir. Se sentó en la silla, esperando las sirenas, con una extraña paz surcando su rostro. Después de eso, pasaron unos segundos. El disparo que había derribado a don Ramón quedó resonando en su memoria como un trueno lejano. El maestro, convencido de haber impartido justicia, se distrajo medio segundo. Suficiente para que el vago de la vecindad le arrebatara el revólver y apretara el gatillo 2 veces, directo al pecho del profesor Girafales. La última imagen que el docente vio fue la sonrisa ladeada de Ramón.
la misma con la que, momentos antes, había fingido su propia muerte. Cuando las patrullas irrumpieron, encontraron al maestro desplomado sobre el suelo, el arma aún humeante en la mano de don Ramón y un charco carmesí que se mezclaba con la sangre ya seca de su herida. Entre toses y un hilo convincente de dolor, Ramón declaró: él mató a doña Clotilde. Me acusaba sin pruebas. Y luego quiso matarme para silenciarme. El relato calzaba. La puerta forzada, el cadáver en el departamento 71 y el arma del maestro. Las autoridades no tardaron en cerrar el caso. El profesor Girafales, trastornado por la muerte de doña Florinda, asesinó a doña Clotilde y, fuera de sí, atacó a don Ramón. El disparo en defensa propia quedó oficialmente justificado. Ningún perito buscó más allá. Ninguna voz inocente supo hilar las piezas. La verdad se hundió bajo el papeleo, igual que Kiko y doña Florinda lo habían hecho bajo tierra. Tras varios días en el hospital y una modestísima condecoración por valentía, don Ramón volvió al patio que tantas veces lo vio mendigar la renta. Su camisa nueva ocultaba la cicatriz del proyectil, pero no su triunfo. Cuando cruzó la puerta, el chavo fue el primero en correr. Don Ramón. Pensé que ya se me había ido. Aquí estoy, chavo. Musitó él, despeinando al niño con fingido cariño. La chilindrina se colgó de su cuello llorando de alivio. Nadie más quedaba para cuestionarlo. Doña Florinda y el profesor estaban muertos. Doña Clotilde también. Ñoño y la Popis regresaban a clases, al igual que Godínez. El señor Barriga se marchó, y no volvió a cobrar la renta por un tiempo. En las noches, la vecindad parecía haber recuperado su rutina. El chirrido de la bomba de agua, el eco de los pasos en el corredor, las risas tímidas de los niños intentando olvidar la tragedia. Pero si uno se quedaba lo bastante callado, podía escuchar un susurro que viajaba con el viento entre los patios. Y, a veces, cuando don Ramón salía a fumar al pasillo, la brasa del cigarro se reflejaba en el hueco donde antes estuvo la ventana de doña Florinda. Él sonreía, satisfecho, convencido de que la muerte le había otorgado la paz que nunca tuvo en vida. Solo él sabía que la vecindad no volvería a ser la misma. Y solo él dormía tranquilo, porque todos los testigos habían caído, uno, por su mano. O por lo menos. Eso creía. Después de los eventos ocurridos en la vecindad, el señor Barriga se encontraba en su hogar, fuera de ella. Habían pasado varios días desde que recibió la noticia de lo ocurrido, y aunque intentaba entender lo sucedido, no encontraba lógica en nada. Casi todos los habitantes de la vecindad habían muerto, y ahora, el profesor Girafales estaba muerto también, tras supuestamente intentar asesinar a don Ramón. Sin embargo, mientras el señor Barriga estaba sentado en su sala, reflexionando sobre todo esto, alguien tocó su puerta. Confundido, se levantó y fue a abrir. Frente a él, se encontraba un policía, quien sostenía una caja de tamaño mediano. Sin decir mucho, el oficial le extendió la caja y dijo: «Señor Barriga, esto lo dejó el profesor Girafales. Según su última voluntad, esta caja es para usted». El señor Barriga tomó la caja, aún más confundido, y antes de que pudiera hacer más preguntas, el policía se dio la vuelta y se marchó. Cerró la puerta lentamente y miró la caja con inquietud. Decidió no abrirla aún. Caminó despacio hacia la sala, asegurándose de que Ñoño, que dormía en su habitación, no se despertara. Ya en la sala, colocó la caja sobre la mesa, se sentó frente a ella, y con manos temblorosas retiró la tapa. Lo que encontró dentro lo dejó impactado. Había una carta escrita a mano, y una pistola. El señor Barriga tomó la carta con cuidado y la desplegó. La caligrafía era inconfundible. Era del profesor Girafales. El mensaje decía: «Señor Barriga, si por alguna razón ya no me encuentro entre ustedes, y don Ramón sigue con vida, quiero que sepa que tengo fuertes sospechas de que él mató a doña Florinda. Y a Kiko. Además, su comportamiento ha sido cada vez más extraño. No tengo pruebas suficientes, pero mi instinto me dice que ese hombre oculta algo muy oscuro. Le dejo esta pistola porque, si la verdad no puede ser hallada con palabras, quizás sea necesario tomar decisiones difíciles. Por favor, intente encontrar la verdad. O haga lo necesario. Atentamente, profesor Girafales».
El señor Barriga dejó la carta sobre la mesa, respirando con dificultad. Miró la pistola dentro de la caja. El arma brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. La duda se sembró en su mente, pero también algo más. Una inquietante necesidad de saber qué estaba ocurriendo realmente con don Ramón. Después de eso, al día siguiente, el señor Barriga tomó una decisión. La carta del profesor Girafales lo había dejado pensativo durante toda la noche, y aunque no quería creerlo, algo dentro de él le decía que debía averiguar la verdad. Era su deber. Así que, sin decir nada a ñoño, se dirigió hacia la vecindad. El lugar estaba silencioso, como si la tragedia aún flotara en el aire. Caminó con pasos firmes hasta la puerta del departamento número 72, el hogar de don Ramón, y tocó con fuerza. Don Ramón abrió casi de inmediato. Al ver al señor Barriga, su rostro cambió de inmediato, y con su clásico tono nervioso, intentó bromear. «Ah, señor Barriga. Mire, justo iba a salir. Pero no tengo el dinero de la renta. Ya sabe, la crisis, la vida, los gastos». Pero el señor Barriga no dijo una palabra sobre la renta. Lo miró fijamente, con una expresión que don Ramón no había visto nunca en él. «Quiero hablar con usted», dijo el señor Barriga con voz firme. «En el segundo patio». Don Ramón parpadeó, confundido, pero no sospechó nada. Asintió sin decir nada y lo siguió. Ambos hombres caminaron hasta el segundo patio. No había nadie. El silencio era denso. El chavo y la chilindrina no estaban a la vista. En ese momento, el señor Barriga, con un movimiento repentino, sacó la pistola que le había dejado el profesor Girafales. «Dígame la verdad, don Ramón», exclamó, apuntándolo directamente. «¿Usted fue quien mató a doña Florinda? ¿Y a Kiko? ¿Y también a doña Clotilde?» Don Ramón se quedó helado. Por unos segundos, pareció no saber cómo reaccionar. Luego, levantó las manos lentamente, como tratando de calmar la situación. «No, señor Barriga. Usted está mal. Fue el profesor Girafales quien se volvió loco. Él mató a doña Clotilde. Yo solo me defendí». El señor Barriga lo miraba fijamente. No bajó el arma. ¿Cree que le voy a creer eso? Conocía al profesor Girafales. Era un hombre recto. Jamás habría inventado algo así. ¿Por qué lo haría?, dijo con firmeza. «Dígame la verdad, don Ramón. Toda la verdad». Don Ramón lo miró. Supo que no tenía escapatoria. Su rostro cambió. Bajó lentamente la cabeza. Su voz salió ronca, casi en un susurro. «Está bien. Está bien. Yo los maté». El señor Barriga tragó saliva, pero no bajó el arma. Don Ramón continuó. «Doña Florinda me humilló toda la vida. Me golpeó, me acusó de cosas que no hice, me trató como basura. Y Kiko. Él solo seguía su ejemplo. Me miraban como si fuera una plaga. Como si no mereciera vivir en la vecindad. Una tarde, simplemente. No aguanté más». «¿Y doña Clotilde?», preguntó el señor Barriga, con la voz temblorosa. Ella lo supo. Me escuchó. No sé cuánto sabía en realidad, pero me arriesgaba. Así que la callé». El silencio se hizo profundo. El señor Barriga apretaba con fuerza la pistola. Estaba temblando. Don Ramón lo miraba con frialdad ahora, sin arrepentimiento, como si al confesar, algo en él se hubiera liberado. «¿Y qué va a hacer ahora, señor Barriga?», preguntó. «¿Va a matarme? ¿O va a vivir con esta verdad el resto de su vida?». Después de eso, pasaron unos segundos eternos. El señor Barriga apenas podía asimilar lo que acababa de escuchar. Tenía la verdad delante de él, temblaba, estaba a punto de decir algo. Pero en ese momento, una voz familiar rompió el silencio. «Papá». Se escuchó la chilindrina desde el pasillo. «¿Dónde estás?». «Don Ramón». «¿Dónde se metió?», gritó el chavo. El señor Barriga se giró instintivamente hacia el pasillo. Fue un instante, solo un segundo. Pero eso bastó. Don Ramón aprovechó la distracción. Con un impulso rápido, se lanzó contra él, lo golpeó en el estómago y ambos comenzaron a forcejear por el alma. El sudor, la tensión y la desesperación llenaban el aire. En medio de ese caos, se escucharon unas nuevas sirenas. «Patrullas». «No puede ser», murmuró don Ramón al oírlas. Entró en pánico.
Con un esfuerzo violento, logró quitarle el arma al señor Barriga y lo apuntó de inmediato. Su mano temblaba, sus ojos estaban desorbitados. El señor Barriga, jadeando, levantó lentamente las manos, y con voz firme pero calmada, le habló. Don Ramón. Aún no es tarde. Aún puede detener esto. Ríndase. Haga lo correcto. Por su hija. Por el chavo. Por usted. Por un instante, don Ramón dudó. Bajó ligeramente la mirada. Pero fue apenas eso. Un segundo después, apretó el gatillo. El disparo retumbó por toda la vecindad. El cuerpo del señor Barriga cayó al suelo, inerte. No debiste llamar a la policía, murmuró don Ramón con frialdad. Pero al alzar la vista, se congeló. Ahí estaban. La Chilindrina y el chavo lo habían visto todo. La Chilindrina, paralizada, no podía creer lo que veían sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar de inmediato, mientras retrocedía lentamente. Papá, dijo con voz temblorosa. ¿Tú lo mataste? El chavo no decía nada. Estaba rígido, inmóvil. La garrotera lo había atacado con fuerza. Su cuerpo temblaba y sus ojos miraban fijos hacia la escena sin comprenderla del todo. Don Ramón sintió cómo el mundo se le venía abajo. Y entonces, el sonido de las patrullas. Puertas abriéndose. Pasos. Gritos de policías entrando a la vecindad. No había más tiempo. Don Ramón miró a su hija. Sus ojos estaban llenos de miedo, de horror, de traición. Hijita. Susurró. Ojalá algún día puedas perdonarme. Y sin más, don Ramón giró sobre sus talones y corrió. Trepó por unas escaleras viejas, saltó sobre unos tendederos, subió a los tejados mientras los policías, alertados por el disparo, entraban en formación y gritaban órdenes. Ahí va. Es don Ramón. Deténganlo. Pero él ya se deslizaba por las casas, como una sombra. Una figura rota, enloquecida. Y ahora, fugitiva. La Chilindrina cayó de rodillas al suelo, llorando. El chavo seguía en garrotera, sin comprender nada. Como si su mundo también se hubiera roto por completo. Después de eso, pasaron unos minutos. Y don Ramón seguía corriendo. Su respiración era agitada, sus piernas temblaban, pero aún así no se detenía. Cruzaba techos viejos, tejados resbalosos, esquivaba tendederos y chimeneas oxidadas. Pero su mente no podía escapar. Pensaba en todo. En doña Florinda. En Kiko. En doña Clotilde. Pensaba en cómo todo empezó con un sentimiento. Algo tan pequeño como la rabia, la frustración, el rencor. Solo quería vengarse. Solo quería que dejaran de pisotearlo, de tratarlo como basura. Pensaba en todos los insultos, las humillaciones, los desprecios. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba? ¿En qué se había convertido? Luego pensó en él. En el señor Barriga. Recordó sus palabras. Esa mirada sería, firme. Y las últimas frases que le dijo. Aún puede detener esto. Haga lo correcto. Pero ya no había marcha atrás. Sabía que el señor Barriga había llamado a la policía antes de ir a buscarlo. Sabía que aquello era su plan de emergencia, por si algo salía mal. Y había salido mal. Muy mal. Don Ramón frenó en seco. Se encontró frente a un muro alto, deteriorado. No había más techos que cruzar, ni callejones por donde escapar. Había llegado a un punto muerto. Un callejón sin salida. Estaba en la cima de una casa vieja, justo en la cornisa. Debajo de él. Nada. Una caída de más de 5 metros sobre concreto. Si saltaba, era muerte segura. Miró a su alrededor, con desesperación. No había dónde ir. Y entonces los vio. Policías. Uno a uno, apareciendo desde los techos adyacentes, desde los callejones inferiores, acercándose. Rodeándolo. Alto ahí, don Ramón. Gritó uno de ellos. Está rodeado. Don Ramón retrocedió unos pasos. Pero solo quedaba el borde. El viento soplaba suavemente, moviendo su cabellera desordenada. Su camisa estaba sucia, su cuerpo cubierto de sudor. Y en su mano, aún sostenía la pistola. La misma pistola con la que había acabado con el señor Barriga. La miró. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Ahí, en ese instante. Una idea surgió. Una idea oscura. Fría. Silenciosa.
¿Y si terminaba todo? ¿Qué sentido tenía seguir corriendo? ¿Qué cara le mostraría a su hija si lo atrapaban? ¿Qué le diría al chavo? ¿Qué quedaba ya de aquel hombre que un día fue solo un padre buscando trabajo? El arma temblaba en su mano. Los policías gritaban, pero sus voces se apagaban. Don Ramón dio un paso más cerca del borde. Miró hacia abajo. Luego cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Después de eso, pasaron apenas unos segundos. El viento seguía soplando suave, pero ahora todo parecía en completo silencio. Don Ramón lentamente alzó la pistola. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba vacía. No había rabia. No había dolor. Solo un abismo sin fondo dentro de él. Apuntó a su cabeza. Cerró los ojos. Y entonces, un único disparo cortó el aire de la tarde. Las aves volaron asustadas. El eco del disparo retumbó entre los callejones de la ciudad. Y después, el cuerpo de Don Ramón cayó. Golpeó el suelo con un sonido seco. Brutal. Final. Los policías que lo perseguían se detuvieron. Nadie dijo nada. Solo lo miraban. Uno de ellos, incluso, bajó la cabeza. No por respeto, sino por la crudeza de lo que acababan de presenciar. El horror que se había desatado. Por la furia de un solo hombre. Días después, la verdad finalmente salió a la luz. La investigación del asesinato del señor Barriga reveló lo que muchos no querían creer. Don Ramón era el asesino detrás de las muertes de doña Florinda, Kiko y doña Clotilde. Las pruebas, los testimonios, incluso la carta del profesor Girafales. Todo encajó. Un rompecabezas oscuro que nadie imaginó. La noticia se esparció por toda la ciudad. La vecindad del Chavo, esa que por años fue sinónimo de risas y juegos, se convirtió en un recuerdo amargo. En un lugar que nadie quería volver a mirar. La Chilindrina fue enviada con unas tías lejanas, quienes intentaban explicarle que su padre ya no estaba. Pero ¿cómo se le explica eso a una niña? El Chavo, por otro lado, fue llevado a un orfanato. Nadie sabía qué hacer con él. Algunos decían que no hablaba desde aquel día. Que se pasaba las horas sentado en una esquina, con la mirada perdida, como si aún esperara que Don Ramón saliera del barril para invitarlo a comer una torta de jamón. Ñoño fue enviado con su madre, a otra ciudad. Aunque tenía comodidades, ya nada le parecía igual. No hablaba mucho. No sonreía. No jugaba. Algo dentro de él se rompió. Y la vecindad. Esa vecindad quedó vacía. Abandonada. Silenciosa. Las risas, los gritos, las discusiones, los juegos. Todo eso se había ido. Lo único que quedaba eran paredes sucias, puertas entreabiertas, y un eco que a veces, en las noches, parecía repetir una frase. Una frase que ya no causaba risa. Una frase que ahora solo dolía. Y así termina esta historia. Una historia que empezó con rencor. Y terminó en tragedia. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.